Después de los artículos que hablaban de la viuda de Jonathan and Dick, que en este caso ni siquiera podrías considerarla así, pero Stephania Nutt Marten, que fue llamada a declarar tras ese accidente, entre comillas, que habría sufrido el que era su pareja, Isaac and Dick, y en el cual había perdido su vida. Todo esto mientras practicaba senderismo, y lo único que ella sabía es que había ido supuestamente a hacer las paces con su otro hijo, Jonathan and Dick. Pero esa detención, señalado como presunto responsable de la muerte de su padre, se había producido no solo por inconsistencias en las declaraciones, sino que varios medios aseguraban que también las manifestaciones realizadas por Estefanía, la última pareja sentimental de Isaac and Dick, habían sido clave. Lo que pasa aquí es que el nombre de esta persona tomó muchísima relevancia tras la muerte del dueño de Mango. Es señalada como la viuda, aunque tenemos que decirlo entre comillas, del empresario. No estaban casados al momento de la muerte, y al igual que el propio Isaac, ella manejaba un perfil bastante bajo, prefería estar alejada de toda la prensa, pero claro, con este caso y el mediatismo que ha cogido, pues evidentemente ha habido varios artículos y varios relatos hablando de lo que es esta persona, su estatus, qué es lo que había hecho antes. Lo comentamos en el otro vídeo, pero ahora se asegura que las declaraciones de esta mujer ponen en la mira a Jonathan and Dick. Todo esto de acuerdo con varios reportes de la investigación que aseguran que fue la propia Estefanía, la anterior pareja de Isaac and Dick, la que alerta a las autoridades sobre la presunta mala relación entre Jonathan y su papá. Estas versiones aseguran que hay testimonios de ella que habrían sido considerados dentro de las líneas de investigación para reconstruir todo el contexto familiar previo y el fallecimiento del empresario. Hay que acordarse aquí que a la primera persona a la que llama Jonathan es a esta mujer. O sea, es una testigo muy importante, aseguran, por asegurar que había muy mala relación entre papá e hijo. Y también por esto mismo, porque es la primera persona con la que habla Jonathan después de esa caída o supuesto accidente, vamos a decirlo así. Y de acuerdo con varios diarios, lo que aseguran es que esta mujer mencionó que los roces familiares habían surgido cuando Jonathan había quedado a cargo de la compañía Mango. Él asumió un cargo de presidente adjunto. Durante una gestión tuvo unos balances financieros entre 2014 y 2015 y una caída de más del 96%, una barbaridad, unas pérdidas millonarias terribles, y esto hizo que Isaac and Dick pues tuviese que volver después de haber estado un tiempo fuera, ¿no? de esa órbita. De ahí vino un poco la mala relación, ese control. Lo que pasa es que ahora hay unas fuentes cercanas a esta persona que aseguran que la declaración de esta mujer no fue absolutamente nada incriminatoria contra Jonathan and Dick, que sí que fueron integradas como parte de todo el contexto que actualmente están analizando las autoridades para ver si realmente puede llegar a ser culpable o no, y dentro de esta investigación que continúa abierta totalmente, ¿no? Pero dicen que no fue tan incriminatoria como se estaba asegurando. Además de compartir afición por el deporte, lo que sabemos entre Estefanía y Isaac and Dick es que tenía un perfil alejado de la atención mediática, originaria de Barcelona. La mayor parte de su carrera la desarrolló en cargos administrativos de algunas empresas familiares, apasionada al golf, como habíamos comentado, y estuvo con otro empresario anteriormente. Fue nombrada por su pareja como una de las herederas de su fortuna y su legado. De hecho, parece que había algunos problemas con el tema de la herencia. Había algunas fuentes que decían que a lo mejor Isaac and Dick como que le dijo a su hijo que quizás podría darle toda la herencia a esta mujer, con la cual ni siquiera estaba casado, algo que a Jonathan supuestamente no le debió gustar absolutamente para nada. Hubo varias negociaciones durante meses después de la muerte del dueño de Mango. Cedieron algunas exigencias de la viuda de su papá y ahí aumentaron a más de la cuenta en torno a los hermanos y quedaron un monto de 27 millones como herencia.
Actualmente lo único que sabemos, y de acuerdo con varias fuentes cercanas a ella, Estefanía Nut vive con alguno de sus hijos en una casa de la parte alta de Barcelona. Estas son algunas de las únicas informaciones que hay sobre esta señora. Ahora estaremos argumentando más sensaciones de lo que ha salido, ¿no?, en las últimas horas, el cómo se ha construido esta historia de amor, y vamos a ir viendo un poco también las nuevas informaciones que salen en las televisiones, y es que ha hablado un viejo conocido en televisión. Ahora vamos a verlo, va a ser bastante sorpresa. Yo lo he visto y he dicho, ostras, fíjate quién está aquí hablando sobre este caso. Así que nada, vamos a verlo, vamos a analizar todo el nuevo contexto que hay en los medios, y ahora seguimos dando más información. De la caída de su padre. Vamos con personas desconocidas hasta el momento en la investigación. Revela hoy el diario La Vanguardia una imprecisión que la defensa de Andik ya ha dado a conocer. Las dos primeras personas que vieron a Jonathan Andik después de que su padre se precipitara eran dos escaladores, pero dos escaladores de los que no hay ni rastro. No se les tomó declaración, los Mossos d'Esquadra no los consideraron importante, y he de convenir que creo que tienen razón, porque se encontraron con él media hora después de la caída del padre. Esto da una pista de por dónde va a ir la defensa de Jonathan Andik. Bueno, eso de que tiene razón, dime tú un caso de asesinato que los primeros testigos no sean importantes. O sea, bueno, de presunto homicidio, investigación de un presunto homicidio, ¿no? Vamos a ver, me estás contando, o sea, que no se sepa ni siquiera quiénes son, pero bueno, es de locos esto. Ya les mencionamos, pero hay que insistir en los operadores del 112 que hablaron con el heredero del Imperio de Mango después de la muerte de su padre. Había dos llamadas telefónicas realizadas por Andik a emergencias y una llamada que él recibió. En las tres dio versiones no coincidentes, pero Andik quiere ahora explicar por qué ocurrió de esta manera. Hay un dato importante que conocíamos desde el principio, pero que también quieren matizar ahora: la ausencia del guardaespaldas de Isaac Andik en el momento de su caída por el precipicio. El guardaespaldas no estaba presente, según Andik, porque era una conversación privada entre padre e hijo. Los investigadores creen que él propició que el guardaespaldas no estuviera presente para que no hubiera un testigo de lo sucedido. También tenemos que hablar de Estefanía Nut, una persona muy importante, la que era la pareja de Isaac Andik, la que sería mal llamada madrastra de Jonathan Andik. Esta mujer aseguró en su momento que la relación entre el padre y el hijo era mala. Y eso evidentemente es una contradicción importante con lo que mantiene Jonathan Andik. Pero ahora... Claro, es que haya fuentes que primero aseguren esto, el tema de la mala relación, que de hecho viene expresado en el auto de la jueza. Entonces, si no lo dijo ella, ¿quién fue? Porque ahora hay otros medios de comunicación que aseguran que las declaraciones de esta mujer fueron en consonancia con el relato de Jonathan, o que no fue malo para Jonathan. Lo único que podría ser bueno para él es que esta mujer, que era la esposa, bueno, no era esposa, era la pareja sentimental de Isaac Andik, pues hubiese dicho que la relación entre ellos desde hace mucho tiempo, bueno, como cualquier relación entre padre e hijo y demás, que tenía altibajos, pero que realmente era bastante buena, ¿no? Pero parece que eso no ha sucedido para nada. Hay que centrarse en algo muy importante: los mensajes que Jonathan Andik no pudo borrar ni deshacerse de ellos. Vamos con el primero. Se queda por fin acreditado por qué se reunieron padre e hijo aquel día. Isaac Andik tenía la intención de cambiar su testamento para crear una fundación que pudiera ayudar a personas necesitadas. Jonathan le dijo a su padre que quería hablar con él porque reconocía que tenía una actitud equivocada con respecto al dinero. Y ese fue el motivo de la reunión. Este segundo mensaje que están viendo ahora... De la reunión del paseo por la montaña. Exacto, del paseo por la montaña.
Este segundo mensaje es también muy importante. Bueno, que mucha gente decía, ostras, reunirse ahí para hacer las paces o para hablar de negocios, o sea, andando por unos sitios que no caben ni dos personas, era un poco llamativo, ¿no? El que lo hubiesen hecho de esta forma, ¿no? La jueza asegura haber detectado escritos del investigado donde decía sentir odio, sentir rencor, tener ideas de muerte y culpabilizar de su situación a su padre. Creo que esto es muy importante. Jonathan Andik dejó por escrito que tenía que encontrar una solución única para recibir la herencia en vida. Todo esto es lo que aparece en el escrito, estas son las novedades, pero las huellas, las pisadas siguen siendo la parte más misteriosa de toda esta historia. Una huella y una caída que, según la jueza, ya no parece un accidente. El rastro en el sendero de Montserrat es ahora la piedra angular donde se centra toda la investigación por la muerte de Isaac Andik. La fotografía publicada hoy en exclusiva por La Vanguardia muestra el lugar donde presuntamente se produjo la caída. En la imagen se aprecia la chaqueta que llevaba la víctima junto a sus gafas y el reloj. Y aquí vemos el punto exacto desde el que se habría producido el supuesto resbalón. Pero el informe de los Mossos apunta en otra dirección. Tras 10 simulacros reconstruyendo el accidente, los investigadores concluyen que esa marca no pudo hacerse de forma accidental. Para conseguir una huella similar habría que arrastrar la zapatilla como mínimo por 4 veces en los dos sentidos, hacia adelante y hacia atrás, ejerciendo presión sobre el suelo. El informe además señala que el camino no presenta ninguna dificultad. No es necesario un calzado específico, pero apunta que solo existe riesgo real en el punto concreto donde se producen los hechos. Y hay otro dato que ahora dispara todavía más las sospechas. Según la autopsia, Isaac Andik... A ver, y esto la defensa va a jugar con ello, vamos, 100%, porque al final en los informes lo que está diciendo es que no existe ningún punto que sea dificultoso o que tenga algún riesgo más que justo el punto en el que cae Isaac Andik. Entonces, si es justo ese punto en el que cae, es como que puede ser un indicio de la posible planificación de tirarlo ahí presuntamente o un indicio de que justo ese era el sitio en el que más porcentaje podría haber de que fuese una caída accidental, ¿no? Cayó como si se hubiera lanzado por un tobogán con los pies por delante. Unos indicios que complican cada vez más la teoría del accidente y que estrechan el cerco sobre su hijo. La jueza ya habla de una posible muerte no accidental y apunta a una participación activa y premeditada de Jonathan Andik. Ahora toda la investigación gira alrededor de una pregunta. ¿Puede una sola huella desmontar la versión de un accidente? Saludamos a Lluís Duque, que es criminalista, tiene una dilatadísima... Bueno, aquí tenemos a Lluís, que la verdad que bueno, es bastante conocido entre nosotros por hablar de otros temas, Lucía Vivar, pero por supuesto también el caso de Mario Biondo. Muchísima experiencia en la investigación y peritaje de todos estos casos, junto con su socia Elisa Whitmack. Hola, Lluís. Buenas tardes. Un placer saludarte. Buenas tardes, Joaquín. Lluís, vosotros hacéis peritajes y análisis científicos en el caso de casos penales. Te voy a preguntar concretamente por esa huella. Dice el Departamento de Montaña de Mossos d'Esquadra que para conseguir una huella similar hay que arrastrar hacia adelante y hacia atrás el calzado, en este caso que llevaba la víctima, al menos durante 4 veces, que en ningún caso esa huella es producto de un resbalón. ¿Esto qué te parece a ti? ¿Cómo lo interpretas? ¿Qué concluyes? Bueno, mira, Joaquín, yo para empezar es un tanto aventurado el opinar sin haber tenido acceso a las diligencias y menos sin haber tenido acceso al acta de inspección ocular de Policía Científica y a los informes que se hayan derivado de la misma. Lo primero que me llamó la atención en cuanto a esta huella, cuando tuve conocimiento, es que se le está atribuyendo en cierta manera un valor identificativo del cual carece. Es decir, no es una pisada moldeada que nos pueda llevar a la conclusión de que pertenece al calzado de la víctima en este caso. Pero es que, por otro lado, vamos a ver, yo vengo de Mossos d'Esquadra precisamente, vengo de investigación y de Policía Científica de Mossos d'Esquadra y por eso digo que es un tanto aventurado. Sí que me atrevo a decir que estas conclusiones, si yo fuera el perito, en este caso fuéramos los peritos del señor Andik,
Jonathan Andic, tendríamos bastantes elementos de defensa pericial. ¿Y por qué digo esto? Porque la policía no investiga de una manera aleatoria, sino que la policía investiga en base a unos estándares y a unos protocolos internacionales. Y en este caso he tomado nota, en concreto, del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, que es uno de los órganos gubernamental de referencia, que precisamente tiene un estudio reciente donde pone en seria cuestión este tipo de evidencias, precisamente porque no hay unos estándares de investigación. Es decir, para extraer conclusiones tenemos que partir de la base de las características físicas de la propia víctima, tenemos que partir de la base de las características del propio terreno en cuanto a humedad, en cuanto a compactación, en cuanto a granulometría. Es decir, A ver, sinceramente, si presuntamente lo hizo, va a ser bastante complicado pillarlo. Me refiero, va a ser bastante complicado condenar a este señor, a Jonathan Andic, siendo totalmente sincero. Fíjate que tenemos por aquí la foto que se ve el vacío. No sé si esta foto la habéis visto alguna vez, pero bueno, aquí se ve justo este sitio en el que, bueno, se precipita o lo empujan. Y lo raro es que si la pisada está aquí arriba y él se cayó hacia esa zona, o sea, el salto sea, como dice el auto de la jueza, ¿no? Como un tobogán, ¿no? O sea, es algo extraño cuanto menos en ese punto, ¿no? Entonces ya empezamos a hablar de otras cosas. Una serie de variables que, para que ese análisis experimental que supuestamente ha hecho el grupo de montaña del Cuerpo de Mossos d'Esquadra, se tiene que hacer exactamente en las mismas condiciones. Pero es que además de eso, esta falta de estándares, que es lo que indica que, por ejemplo, en este caso que nos ocupa, el repetir esta prueba, creo que habían sido unas 10 veces, Sí. Pues hombre, el valor estadístico, el valor científico que tiene esta recreación empírica, o que pretende ser una recreación empírica, o este método experimental, pues suscita desde un punto de vista criminalístico la huella por sí sola es un elemento que... O sea, el tema de los simulacros, como justo en ese punto no tienen las mismas características de tiempo, de humedad, de un montón de consideraciones que podríamos plantear, justo ese día, en ese momento exacto, un viento o no sé, puede haber o sea, un millón de posibilidades que podrían dar que el señor Isaac Andic pues se accidente justo en esa zona en ese momento, ¿no? Por poder puede ser, pero claro, es que también dices, mira quién pasa por ahí, o sea, pasan miles y miles de personas por ahí todos los días, a veces se asegura, ¿no? Por personas que viven por esa zona, que hay hasta cola para pasar por algunas partes, que van hasta escuelas andando por ahí y tal, y fíjate que quien se cae es el dueño de Mango. Fíjate tú por dónde. A ver, es que es llamativo, ¿no? Cuanto menos. Perfectamente puede defender la asistencia letrada de Jonathan Andic. Sí. Y todo el conjunto, Lluís, Exacto. todo el conjunto, la autopsia, el hecho de que se visite el lugar en 3 ocasiones anteriores al día de autos, la pérdida del teléfono y el borrado de la información del terminal cuando se entrega el nuevo terminal, las contradicciones, perdón, que no me salía la palabra, las contradicciones, la supuesta mala relación, la obsesión por el dinero, todas esas cosas son periféricas, son mollares, sumadas sí, por separado no. Pues exactamente tienes toda la razón, Joaquín. En una investigación criminal es la suma de todas las evidencias. O sea, no nos podemos basar, incluso si habláramos de una prueba, que no es el caso, de ADN, una identificación genética, o habláramos de una huella dactilar, que todo el mundo conoce, pues únicamente por esas evidencias tampoco podemos concluir una investigación. En una investigación criminal tenemos 3 grandes ramas, 3 grandes aspectos, que sería la parte técnica por un lado, la parte científica por otro, y luego la parte, digamos, más operativa, que es de las personas.
todo aquello que dicen, hacen o manifiestan las personas. Desde un punto de vista criminalístico, no las tenemos en cuenta las personas, porque generalmente, no me malinterpretéis, pero generalmente las personas siempre mentimos. De una manera deliberada o no, magnificamos, nos asustamos, estamos en una situación de tensión, como evidentemente es el caso en el supuesto. Bueno, en el caso también de Jonathan and Dick, ¿no? La verdad es que Lluís este tipo de cosas las explica siempre a las mil maravillas, ¿no? Estoy viendo por aquí un último artículo en donde sacan toda la parte de los indicios que la policía catalana asegura que recabó durante varios meses, las pesquisas que están bajo estricto secreto y que obviamente llevaron a esta jueza a afirmar que la muerte de Isaac and Dick fue planificada. Un informe técnico elaborado por la unidad de montaña que descarta absolutamente un resbalón fortuito. Hay algunos expertos que ponen en duda todo esto, pero claro, aparte de las sospechas que tiene esta unidad de montaña que ha hecho estas recreaciones y demás, el tema de la huella, que algunas fuentes policiales lo que han explicado es que esa huella del empresario supuestamente superaría los 2 centímetros de profundidad y esto reflejaría entonces la existencia de una presunta resistencia a la caída. Entonces, ¿cómo puede ser que tuviese una resistencia si la huella es de Isaac and Dick? Porque lo que están asegurando es que sí, que es de la víctima esa huella, ¿ok? Que no es de Jonathan, porque él iba por delante, bueno, como dice él y demás. Pero entonces lo que se infiere aquí es que se puede obedecer no a un repentino tropiezo, sino a un posible forcejeo. Estamos hablando de que la caída no sería entonces por detrás o el presunto empujón, sino que sería incluso un forcejeo con la persona que tendría delante, ¿no? Esto, bueno, erróneamente se había apuntado a otra posible recreación de estas marcas que incluso el presunto victimario las había hecho para despistar y bueno, el informe, tal y como recoge el auto, concluye que sería necesario la acción de refregado con la suela de las zapatillas de la persona que había fallecido, ¿no? Por varios sentidos, todo para conseguir esta pisada. Y es una conclusión a la cual llegan los Mossos tras realizar muchas comprobaciones, ¿no? Analizan el volumen, la profundidad de la pisada, incluso conocen así la distribución del peso y realizan estimaciones biométricas ayudando a reconstruir los hechos. Aunque bueno, para Duque dice que todo esto está bien, pero no resulta 100% efectivo en contra de la presunción de inocencia de este señor, ¿no? Bueno, se habla del punto concreto de la caída, dicen que el recorrido empieza en el aparcamiento de las Cuevas del Salitre y suben un tramo de unos 240 escalones que deriva justo en ese sendero afectado por varios desprendimientos que derivaban incluso varias partes de la barandilla que las protegía a su inicio y luego del precipicio por varios de sus tramos en donde se estrecha, como vemos en las imágenes, y que hay que salvar algunas pendientes todo para avanzar. Que en la actualidad, tal y como se comprueba, la acumulación de tierra y de piedras lo complica en algunas zonas, aunque bueno, para los Mossos aseguran que no es un punto para nada complicado. Dicen que el día de ese suceso, padre e hijo, Isaac y Jonathan, recorren poco más de 10 minutos, caminan desde el parking hasta el punto donde se produce la caída fatal, la caída mortal. Ante los investigadores, Jonathan asegura que había visitado la zona unos 15 días antes, pero como sabemos ahora también fue el día 7, el día 8, el día 10, o sea que prácticamente era su casa, ¿no? Había ido más veces ahí que a ver a su chica, por lo que dice el auto, ¿eh? No sé cuántas veces fue ahí, qué quería celebrar en ese sitio. Le encantaba, o sea, le gustaba muchísimo, la verdad. No sé si había ido semanas anteriores o meses o años anteriores, había ido ahí más veces, esto lo tendrá que decir él, pero ir 3 días antes de este accidente, pues cuanto menos a la jueza le llama muchísimo la atención esto. Y bueno, para la defensa de Jonathan and Dick lo que subrayan es que la hipótesis de homicidio carece a todas luces de consistencia, dicen que no tiene sentido y que por esto van a trabajar para demostrar toda su inocencia. De que sea un accidente, de haber caído, ver cómo caía tu padre hacia el vacío.
o de un acto homicida. La tensión sería exactamente la misma. Por tanto, esta investigación policial, todo mi respeto, evidentemente no puede ser de otra manera al Cuerpo de Mossos de Escuadra y a los investigadores, se sustenta en la suma de los indicios que se puede aportar. Ahora bien, Sí. una condena judicial en base únicamente a indicios tiene que estar muy bien construida. Es otra Porque cosa hay muy diferente, muchos efectivamente. elementos que pueden parecer evidencias, pero que luego pues son totalmente fortuitos, casuales, que no tienen ninguna relación con el hecho investigado. Lluís, ha sido un placer escucharte. Espero que podamos tener la ocasión de volver a charlar al respecto. Y veremos, gracias Lluís, qué es lo que cuenta Jonathan Andik cuando declare ante la jueza que instruye el caso. Una niña de 2 años. Sí, sin duda. La verdad que Lluís Duque ha puesto las cosas sobre la mesa y no sé si realmente lo que está haciendo con esta entrevista también es postularse a ser perito de la defensa de Jonathan Andik para contradecir las tesis de homicidio que plantea los Mossos d'Esquadra. Hay que acordarse que él, de hecho, estuvo en Mossos d'Esquadra. O sea, él es perito en criminalística, bueno, más otras cosas. Y bueno, tienen ese espacio, bueno, su empresa y demás que lleva con su mujer y que han llevado la defensa en otros casos. O sea, han analizado otros casos como lo de Elena Jubany, que bueno, fue un caso también. ¿Dónde había sido? Sé que había sido en Cataluña, pero no recuerdo ahora justo el sitio, pero había sido otro caso bastante mediático en esta zona de España. Y bueno, no sé si realmente va a plantear ser parte de la defensa o hacer unos informes que contradigan a los Mossos d'Esquadra. Veremos, pero se postula como gran candidato, vamos a decir, el señor Lluís Duque. Veremos cómo sucede todo, cómo se recoge dentro de estas sentencias en estos autos. Y claro, la tesis de la policía catalana es muy clara, ¿no? Aseguran que el móvil de los hechos, porque aparte de todos los indicios, que podemos decir, bueno, los indicios realmente van a ser considerados pruebas ante un tribunal. Obviamente que existe una pluralidad de indicios no significa que vayan a condenar a esta persona, pero sí que sería bastante importante. O sea, la pluralidad de indicios o de prueba indiciaria tiene que quedar totalmente demostrados mediante una prueba directa, ¿no? O sea, lo que es entre hecho demostrado o indicio, y ahí tratar de deducir un enlace preciso entre ambos, ¿no? Un enlace bastante concreto para el criterio humano. Luego, bueno, lo que aseguran la presunta tesis de motivo por el cual habría un presunto homicidio, dicen que sería económico en base a las conversaciones recuperadas del teléfono del propio Isaac Andik, de las cuales se deduce que hay desavenencias entre padre e hijo. Las pesquisas ya habían dicho que Jonathan Andik habría tenido conocimiento a mediados de 2024 de que el empresario pretendía alumbrar una fundación para ayudar a personas necesitadas. Esto parece que, según dice el auto, hizo clic en Jonathan, y en ese momento lo que sostiene la resolución es que se produce un cambio muy notable en el primogénito, busca reconciliarse, hay una serie de acercamientos, de reconciliación con el progenitor tras reconocer esto, y que su actitud con el dinero, dice el auto, que no es nada buena. Hay unas conversaciones de WhatsApp en donde el hijo le habría pedido una herencia en vida, ¿no? Estaba buscándola a todas, esta herencia en vida, buscando esa reconciliación. El fundador de Mango accede a realizar esta excursión con su hijo para hablar nuevamente los dos solos, donde se produce la caída mortal, pero pretendían, supuestamente, según este auto, llegar a un acuerdo. O sea, Jonathan Andik pretendía que la herencia en vida se le sumase dentro de muy pocos días, ¿no? Parece ser que Isaac Andik rechazó esta medida, ¿no? Y bueno, es cierto que la familia Andik detalla que es todo esto que no es verdad. El tema de la fundación
y esta creación se frena. Únicamente hay varias fricciones acerca de esto, pero es que la jueza instructora alude a una obsesión total por el dinero por parte de Jonathan and Dick. Todo en más de 1400 folios que hay en torno a la documentación de este caso. Y veremos cómo intentan demostrar la inocencia, la defensa de Jonathan and Dick. Hoy hemos hablado un poco de la historia de amor de Isaac con Stephanie Nutt, esa discreción, algunas pasiones, no hubo ceremonia y hay una notable diferencia de edad también. O sea, sabemos que compartió 6 años de su vida y ahora se está asegurando que ella fue una testigo clave en torno a esta detención, vamos a decir, de Jonathan and Dick por el presunto homicidio de su padre. Estaremos analizando cada uno de los puntos que vayan saliendo de este caso y todas vuestras impresiones quiero que queden aquí abajo también en los comentarios. Muchísimas gracias por verme, no olvidéis el like, suscribiros al canal con la campana, hypear el vídeo y nos vemos en próximos relatos.